Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de temas de actualidad. Por eso estamos convocando a la oración y al ayuno. La oración y el ayuno abren los cielos. Dios está en los cielos. La única persona que puede ayudarnos en el planeta Tierra es el creador del planeta, es el creador de la humanidad, nuestro Dios. Y Dios proveyó la ayuda a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy se predica de Jesucristo, no como religión, sino como la solución a los problemas de la humanidad. Cualquier problema que haya en esta tierra, solamente en Jesucristo puede ser solucionado. Jesucristo vino a hablar palabras que solamente estaban en el cielo, vino a revelar los secretos del corazón del Padre. Y por eso tenemos que estudiar de la Biblia, porque la Biblia habla de Dios, habla de las cosas secretas de Dios y se revelan por medio del Espíritu Santo hoy en día. Hoy podemos conocer a Jesucristo a través del estudio de la Biblia. A través de la Biblia conocemos los tiempos de hoy, la profecía. La profecía siempre habla del presente y del futuro. Todo lo que hoy está sucediendo es porque previamente Dios habló proféticamente por medio de hombres y de mujeres que Dios usó para hablar de los tiempos de hoy. El profeta por excelencia se llama Jesucristo. Él vino a dar conocimiento de los secretos del cielo. Y Jesucristo vino hace 2018 años aproximadamente al planeta Tierra para destruir las obras de Satanás, el engañador, el que destruyó el matrimonio de Adán y Eva. Y al destruir el matrimonio de Adán y Eva, entonces se destruyó toda maldición sobre la familia. El diablo había tomado ventaja en el pecado de Adán y Eva y por eso cada familia ya nace bajo maldición del pecado. No basta con tener religión. La religión no puede cambiar el asunto del pecado. A esto vino Jesucristo. Solamente la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario en su primera venida a la tierra puede limpiarnos del pecado. Si no somos limpiados del pecado, entonces la maldición del pecado nos alcanzará. La muerte prematura, las enfermedades. Estamos viendo tragedias en la familia. Estamos viendo tanta pobreza, tantas cosas que están sucediendo en ciudades y naciones que nada tienen que ver con las bendiciones de Dios. Es ausencia de bendición, de eso se trata la maldición, la ausencia de la bendición de Dios, cielos cerrados. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, porque solamente a través del Evangelio de Jesucristo la maldición se convierte en bendición de una manera automática, instantánea. Por eso predicamos el Evangelio hoy, tiempo presente, porque la salvación es presente. Si tú, amigo, amiga, recibes a Jesucristo en tu corazón hoy, desde hoy empiezas una vida diferente. Empiezas una vida donde vas a empezar a conocer cosas que nunca habías conocido. La vida cristiana es una vida de experiencia de las cosas del cielo, de lo sobrenatural. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, porque la Biblia nos va alumbrando el camino. Cuando ya somos cristianos tenemos que tener el estudio de la Biblia todos los días y orando todos los días, porque a través de la Biblia Dios nos habla y a través de la oración nosotros hablamos con Dios. Dios nos contesta también en la oración a través del Espíritu Santo. Hay revelaciones, hay sueños, hay visiones de Dios. Dios nos muestra por qué están sucediendo las cosas en el presente y lo que viene al futuro. Así que, amigo, amiga, no podemos caminar en desconcierto aquí en la tierra, en temores ante todo lo que está sucediendo. Si Jesucristo ya vino a la tierra, solamente hay que
creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo, arrepentirnos de todo pecado de soberbia y de arrogancia y de no reconocer a Dios y reconocerlo, aceptando a Jesucristo y empezar una vida nueva. Hoy estamos viviendo tiempos del cumplimiento profético anunciados por Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis 19:10 que el Espíritu, el testimonio de Jesucristo, todo lo que representa a Jesucristo, lo que Jesucristo enseñó, lo que Jesucristo predicó y lo que ahora nosotros los cristianos hablamos de Jesucristo, es el Espíritu mismo de la profecía. Y Jesucristo habló de profecía en los 4 evangelios, de manera especial en Mateo, Marcos, Lucas, Mateo 24, Lucas 21, en Marcos 13. Allí Jesucristo habló mucho de la profecía del tiempo de hoy. Antes de ir a la cruz a morir, Jesucristo empezó a hablar de los tiempos de su segunda venida. Jesucristo dijo: después de mi muerte voy a resucitar y voy a ascender al cielo nuevamente. Voy a dejar la iglesia en la tierra para que cumpla la tarea que se inició en la cruz del Calvario. En la cruz ya Jesucristo canceló la maldición del pecado, derrotó a Satanás. Ahora la iglesia tendrá todo el poder. Todos los cristianos que acepten a Jesucristo verdaderamente tendrán autoridad y poder contra Satanás y todas sus obras. Y predicarán la venida de Cristo. Cristo prometió regresar de nuevo. Estamos predicando la venida de Jesucristo a la tierra. Él regresa. Y Jesucristo habló de señales de su regreso. Todo lo que hoy estamos conociendo a través de los medios de la comunicación, en las noticias, en los diferentes medios, hablan de la profecía que Jesucristo habló en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis. Toda profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Por eso estamos viendo los cambios climáticos, estamos viendo el sacudimiento de la tierra está temblando, estamos viendo el calentamiento de la tierra, porque el juicio que vendrá no será por agua, será por fuego. Así que estamos viendo todas estas señales. El día de ayer vimos noticias de Europa. En Europa hay una nevada como nunca habían ellos sentido, donde las temperaturas bajaron bajo cero. Son temperaturas gélidas del Ártico. Mientras tanto, en el Ártico, allá las temperaturas subieron. Hay un desconcierto total en cuanto a los climas, y estamos viendo sacudimientos en México, temblores, y estamos viendo un patrón que va siguiendo estos temblores o terremotos. Siempre que hay una luna nueva o una luna llena, de pronto o es el mismo día, o un día antes, o un día después, y de pronto el sacudimiento en Oaxaca, en Chiapas. Hay que estar atentos a las señales y tener el entendimiento dado por el Espíritu Santo para comprender por qué están sucediendo las cosas. El hombre sin Dios no puede explicar nada de lo que está sucediendo, porque la causa es espiritual. Y la causa tiene que ver con el pecado. El pecado está trayendo sacudimientos en la tierra, cambios climáticos, está trayendo los desastres naturales que hoy se viven en la tierra. Los hombres de ciencia y muchas organizaciones y muchos gobiernos en el mundo le echan la culpa al calentamiento global, pero ellos no pueden solucionar el problema del calentamiento global. Solamente Dios puede intervenir en la tierra para que haya un cambio, para que haya paz en nuestras ciudades, para que haya las bendiciones del cielo antes de la venida de Jesucristo. Por eso estamos viviendo un tiempo donde por un lado hay luz, hay avivamiento, hay bendición, pero por otro lado hay juicio. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos últimos ya, en la madurez de los tiempos proféticos. Por eso, aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos
hablando de los tiempos actuales, estamos hablando de lo que el Espíritu Santo nos está revelando para los tiempos de hoy, y tenemos que apercibirnos de todo ello y arrepentirnos de todo pecado, porque Dios dice en su palabra, Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, que nadie se vaya a la condenación eterna, sino que todos procedan al arrepentimiento de sus pecados. Por eso predicamos el Evangelio y estamos convocando al ayuno del mes de marzo. Estamos comenzando un nuevo mes, el mes de la primavera, el mes cuando Cristo hace 2018 años derrotó al diablo, mejor dicho, la temporada que fue primavera. En primavera Jesucristo derrotó el pecado, derrotó a Satanás. En primavera Dios dio nacimiento a la iglesia de Jesucristo, y desde hace 2018 años se está predicando el Evangelio. Los que hoy somos cristianos somos la generación de la iglesia del siglo XXI. Por eso Dios nos está dando conocimiento revelado a todos los cristianos que estamos buscando a Dios en oración, en ayuno, en el estudio de la Biblia, la revelación de los secretos para el tiempo de hoy y lo que pronto viene hacia el mañana. Así que, amigo, amiga, debemos conocer de las Escrituras. Dios no quiere que haya desconocimiento, sino que haya luz. La Biblia habla de la corrupción. Este ayuno del mes de marzo será en contra de la corrupción. La corrupción tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y Eva. Desde que Adán y Eva pecaron, empezó la descomposición por el pecado. El pecado todo lo descompone, todo lo degrada. Por eso la corrupción es degradación, es descomposición, que tiene que ver hoy en día en estos términos, descomposición de la sociedad. La sociedad se ha corrompido, descomposición en el medio político. Todos los gobiernos de las naciones de la tierra se han corrompido. Estamos viendo corrupción en el medio económico, empresarios, banqueros y todas estas personas llenas de codicia y de avaricia. Todo lo que hoy se mueve en maldad es en el amor al dinero, porque han hecho del dinero su propio Dios. Esto se le llama idolatría. Idolatría al dinero, y cuando hay idolatría viene juicio. Así que por eso tenemos que conocer los patrones que establece la Biblia acerca de todo un proceso para que venga el juicio. La segunda venida de Jesucristo, que pronto sucederá, será de juicio. La Biblia habla de dos señales que Cristo dijo antes de su venida. El Señor Jesucristo habló de dos señales. Número uno, la señal de Noé, de los tiempos de Noé, tiempos del diluvio. Número dos, la señal de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Y Lot vivió en una ciudad llamada Sodoma. Así que es la historia de Sodoma y Gomorra, y conocemos la historia bíblica. En los tiempos de Noé hubo juicio, el diluvio. En los tiempos de Lot hubo juicio con fuego a Sodoma y Gomorra, ciudades corrompidas. La sociedad de los tiempos de Noé se corrompió, la sociedad de Sodoma y Gomorra se corrompió. Vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios. En Génesis capítulo 6, allí la Biblia habla de la maldad de los hombres. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El hombre estaba contaminándose en su pecado, la corrupción afloraba cada día más y más, y la maldad, se hacían más malos cada día. Hay un potencial de maldad en el que nace el ser humano, y que en la medida que va creciendo en lo físico, ese potencial, si no se detiene, va a aflorar en cualquier etapa de su vida. Puede ser
en la etapa de ser niño, adolescente, o cuando es joven, o cuando es adulto, o cuando es anciano. Por eso, el único que puede detener la corrupción de la carne del pecado es Jesucristo. Dios tomó el cuerpo humano como el nuestro, y conocimos a Emmanuel, Dios con nosotros, la persona de Jesucristo, Dios hecho hombre, para que en su cuerpo Él venciera la corrupción de la carne al morir en la cruz. Por eso el único que nos puede ayudar es Jesucristo. Si aceptamos la verdad de Dios, creemos en Jesucristo y le aceptamos como Señor y Salvador, empieza un proceso de cambio. Vamos cambiando poco a poco. La liberación de espíritus malos, porque venimos cargados de espíritus debido al pecado. Somos limpiados en Cristo Jesús, en la medida que oramos, en la medida que estudiamos de la palabra, en la medida que estamos en comunión con el Señor. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis que la maldad se había incrementado. Esto habla de un movimiento perverso de demonios. En la primera parte de este capítulo dice que estos ángeles caídos, los ángeles que vinieron a la tierra, esos ángeles se corrompieron de tal manera que tuvieron una relación sexual con las mujeres humanas de la tierra. O sea, hubo una relación sexual contra la naturaleza, porque no puede haber una relación entre ángeles y los seres humanos, sobre todo en lo sexual. Algo sucedió y por eso dice la Biblia, nacieron gigantes. Había gigantes en la tierra. Dios detuvo toda esta línea de maldición genética porque vendría la línea del Mesías y tenía que ser purificada esta línea. Por eso a través del tiempo Dios escogió a un hombre llamado Abraham, hizo un pacto con Abraham, un pacto de santidad, un pacto de obediencia. Abraham le creyó a Dios y a partir de Abraham empezó la historia de bendición a toda la humanidad. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron 12 hijos, de los cuales se formó la nación de Israel. Dios levantó a Israel para bendecir a todas las naciones de la tierra que adoraban dioses extraños. La idolatría estaba en las naciones paganas. Dios abomina la idolatría porque la idolatría llama a actuar a los demonios. Los demonios actúan en las personas y familias, ciudades y naciones donde hay idolatría. Cuando una persona, una familia, una ciudad es consagrada a un ídolo pagano, entonces los demonios toman derecho. Por eso las maldiciones operan y hay que entonces primeramente, recibir el Evangelio al tiempo de hoy, porque Jesucristo ya pagó el precio de la maldición al morir en la cruz. Ahora solamente tenemos que aceptarlo por fe, pero si no lo queremos creer de esa manera, entonces preparémonos al juicio en el mundo de lo natural. Y es lo que hoy está sucediendo, un sacudimiento en el mundo natural, donde Dios usa los 4 elementos de la naturaleza, el aire, el fuego, la tierra, el agua. Todos estos elementos están siendo usados para traer sacudimiento. Lo conocemos como desastres naturales. Hay que estudiar de la Biblia, conocer por qué causa están sucediendo las cosas. Dios no quiere que esto acontezca en el ser humano, pero debido a la testarudez, a la soberbia, a la arrogancia, a la dureza de todo corazón, de no querer reconocer al Creador, porque no nos creó el diablo, no nos creó el hombre, nos creó Dios, el creador de la tierra, el creador de los montes, el creador de los mares, el creador de los animales, también es el creador del ser humano. Dios, nuestro Creador, envió la salvación en Cristo. No hay otra salvación, solamente Jesucristo. Si no
queremos creer en Jesucristo, preparémonos para los juicios que son para la justicia de Dios, para traer arrepentimiento de pecados y que la gente empiece a clamar a Dios. Por eso, si estás pasando por situaciones críticas, arrepiéntete de todo pecado y clama a Jesucristo, clama la sangre de Cristo, abre tu corazón y acéptale como Señor y Salvador y empezarás a vivir una vida cambiada, una vida diferente bajo la protección de Dios y bajo la provisión de Dios. En Génesis capítulo 6 vemos el ciclo donde vino la maldición y vino el juicio. ¿Por qué vino el juicio? La Biblia habla por tanta injusticia y violencia en los hombres en la tierra, donde se mueven los demonios, donde estos ángeles caídos estaban operando y trajeron tanta maldad al ser humano. Entonces la gente se contaminó. Entonces empezaron a adorar dioses extraños. Es lo que hace Satanás, apartar al hombre de la adoración al Dios verdadero, y entonces creó lo que es la idolatría para adorar ídolos. Detrás de un ídolo están los demonios y por eso viene la corrupción. La idolatría trae la corrupción, trae la violencia, trae la injusticia y de allí viene el juicio. Esto fue lo que pasó en Génesis capítulo 6. Dice la Biblia en el versículo 11, y se corrompió la tierra. O sea, se apartaron de Dios, no quisieron reconocer al Creador, entonces se corrompieron. Toda la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, idolatría, corrupción, violencia. Este es un ciclo. Cuando el hombre está corrompido, entonces se convierte en una persona violenta. Hay mucha violencia debido a la corrupción y lo estamos viendo en todos los órdenes de la vida humana. Y dice aquí en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Todo el planeta Tierra, todas las naciones de la tierra conocidas en ese tiempo se habían corrompido, porque toda carne, todo ser humano, hombre o mujer, había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, hay corrupción sexual, corrupción en la carne, teniendo sexo desordenado. Todo esto lo leemos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, cuando el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dirigió esta carta a la sociedad romana. Una sociedad corrompida en la carne, corrompida en lo sexual. Y por eso estaba Dios mostrando la gracia y el favor que Dios estableció en el sacrificio de Jesucristo. En la carta a los Romanos habla Dios acerca de la solución al problema, la solución en Jesucristo. Y allí es donde se habla de la salvación por fe. Tenemos que creer en Jesucristo aceptándole por fe para que venga la bendición. En el Antiguo Testamento no hay gracia todavía, porque la gracia vino con Jesucristo. Por lo tanto, aquí el juicio tenía que venir de manera directa. No había un intermediario que nos ayudara para detener el juicio. En cambio, para nosotros hoy, después de que Jesucristo muere en la cruz y resucita en la cruz, la solución, el intermediario es Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor delante del Padre para todo juicio. Por eso debemos diferenciar entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y aquí está el ejemplo por los tiempos. Jesucristo dijo, los tiempos serán similares, pero la solución es diferente en el sentido de que ahora hay solución a través del Evangelio. Es lo que dijo el Espíritu Santo a través de Pablo en la carta a los Romanos, que el Evangelio es poder de salvación al que cree, al judío primeramente y luego a los gentiles. Así que hay poder de salvación en el Evangelio que predicamos. Todo
el Evangelio se predica en el mundo entero. Hay mucha predicación en ciudades y naciones porque es la solución al tiempo de hoy. Volvemos a Génesis capítulo 6. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia, versículo 12, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin. Dios toma decisiones. Así como nosotros los seres humanos tomamos decisiones porque fuimos creados a la imagen de Dios. Así como Dios toma decisiones, nosotros tomamos decisiones. La decisión de Adán fue traicionar a Dios. O sea que Adán en su libre albedrío escogió apartarse de Dios por la desobediencia a la palabra de Dios. Dios le había dicho a Adán, Adán, puedes comer de todo árbol del huerto del Edén. Pero hay un árbol que no comerás. El día que de él comas, vas a morir. Adán sabía que al comer de ese árbol iba a morir. Eso es toma de decisiones. Todo ser humano toma decisiones. Antes de tomar cualquier decisión, la persona primero analiza la situación, empieza a razonar las cosas, analizar en su mente todos los pros y los contras y por último dice, esta es la decisión que yo tomo. Así que este proceso de toma de decisiones pasó por la mente de Adán. Adán no pecó de manera inmediata, sino fue de una manera razonada, entendida, porque él era un hombre sabio. Tan sabio era Adán que Adán le puso nombre a todos los animales del planeta Tierra. Solamente un hombre sabio con la sabiduría que Dios da puede ponerle nombre a todo lo que hoy se llama como se llama en el reino de los animales, los peces y todo lo que se mueve. A Adán les puso nombre. Así que hay sabiduría allí. Entonces Adán no pecó de una manera impulsiva, no. Adán tomó la decisión y asumió la responsabilidad de esa decisión. Esto es importante. Cuando un ser humano toma la decisión, debe asumir la responsabilidad de esa decisión. Adán cometió alta traición a Dios. Por lo tanto, el juicio, vino la caída. Dios los echó del huerto del Edén. Y Dios le dijo a Adán, por tu causa, este planeta Tierra va a ser maldito. La maldición entró por el pecado de Adán. Adán, cuando Dios lo creó, lo puso en el huerto del Edén para trabajar. La primera actividad que Dios puso en el hombre es el trabajo. Adán tenía que trabajar, pero no era lo mismo trabajar en el huerto del Edén que trabajar en una tierra bajo maldición. Por eso cuando Dios le dijo, la tierra será maldita y tu trabajo, ahora tu trabajo será bajo esfuerzo. Vas a alimentar tu cuerpo, a tu familia, con el sudor de tu frente. Las cosas ya no serán fáciles. Así que el hombre apartado de Dios no puede encontrar solución a su vida personal, matrimonial, familiar. Solamente arrepintiéndose y reconociendo la salvación de Dios hoy en día, que es Cristo Jesús. Por eso la maldición vino por el pecado. Y aquí tenemos entonces en Génesis capítulo 6 cómo el pecado empezó a crecer en las personas hasta llegar al capítulo 6, cuando ya Dios miró la tierra y toda la tierra ya estaba contaminada por el pecado. La gente era corrupta, llena de violencia, cometían injusticias, habían corrompido su cuerpo, estaban corrompiendo a otras personas, toda la violencia estaba allí. Dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y Dios halló gracia solamente en Noé. Noé halló gracia en Dios. Así que Noé fue salvo junto con su familia, es el arca de salvación. Durante 40 días se abrieron los cielos y vino
un desastre natural sobre todo el planeta Tierra. Hubo terremoto, hubo maremotos, hubo tornados grandes, hubo fuego, hubo de todo, hasta que el agua cubrió todo el planeta Tierra en 40 días, 40 noches. Este fue el juicio. Y Jesucristo dijo, los últimos tiempos antes de mi venida serán parecidos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la naturaleza del ser humano. Una naturaleza que se ha apartado de Dios y como se ha apartado de Dios se ha corrompido. Por eso, hoy, en este tiempo, mejor dicho, en este año, Dios comenzó con una superluna, una luna llena muy grande. Dios habla a través de señales en el cielo. La luna es una señal. La luna es tipo de la iglesia. Dios está hablando de la salvación en la tierra. Está hablando de ser alumbrados con el Evangelio de Jesucristo. Quien predica el Evangelio es la iglesia. Por eso Dios habló desde el inicio de este año 2018 con una superluna. Terminando el mes de enero, hubo otra superluna. Estamos comenzando ahora marzo, amigo, amiga, que nos estás viendo. Viene otra luna llena. La luna llena de mañana, día 1. En la noche, al amanecer, habrá una luna llena. Y al término de marzo, 31 de marzo, otra luna llena. Habrán 2 lunas llenas en marzo. Cuando hay 2 lunas llenas en un mes, se le conoce como la luna azul. 2 veces hablando Dios, 2 veces diciendo Dios. Alíñense, porque una luna llena viene siendo una alineación de los astros, donde hay una línea entre el sol, la tierra y la luna. Hay una línea que Dios establece que quiere decir rectitud, quiere decir justicia. Toda la humanidad debe estarse alineando al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es esa rectitud, es ese alineamiento que Dios está hablando a la humanidad. Por eso la iglesia está predicando el Evangelio. Son vidas transformadas. Vidas cambiadas, transformadas. Viviendo en rectitud, en claridad, en santidad y no en corrupción. Sí, por eso hay que arrepentirse de todo pecado. El mensaje profético es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que arrepentirse de la vida pasada, del orgullo, de estar separados de Dios. Y Dios es misericordioso para perdonar a aquella persona que confiesa sus pecados y se aparta, y recibe esa persona el perdón de Dios para comenzar como un hijo de Dios una vida nueva. Y eso solamente se puede hacer a través de Jesucristo, porque la sangre de Cristo es la única que puede Dios reconocer como el perdón del pecado del hombre, y en la sangre de Cristo somos limpiados, lavados. Y bueno, Cristo no es religión, pero realmente solamente Él y su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario puede darnos perdón de pecados delante de Dios el Padre. Por eso todos debemos venir, toda la humanidad debe venir al llamado de Dios a través de su Hijo. Hay mucho simbolismo en la Biblia que habla de lo que debemos hacer como cristianos aquí en la tierra. La iglesia, los cristianos somos los únicos que podemos entender los secretos de Dios. Dios está revelando secretos y misterios por medio del Espíritu Santo. Esta revelación no es para aquellos que solamente tienen un llamado ministerial, no, es para el que cree. Para toda persona que crea en Jesucristo, que se arrepienta de sus pecados y empieza a creer en Jesucristo y en su palabra, que le dé a Dios el lugar que debe tener en el corazón, y Dios empieza a revelar en el corazón todos los secretos que Él tiene para nosotros. Hoy estamos viviendo tiempos interesantes en cuanto al mover del cielo, al mover de la luna y de las estrellas en el cielo. Todo esto lo estamos conociendo. Estamos viendo cómo hay una similitud o un patrón
que tiene que ver con la luna llena y la luna nueva, de manera especial en nuestro amado México. Dios comienza en su calendario cada mes con la luna nueva. La luna nueva es la luna negra. La luna negra no se ve, es luna nueva. Porque nada más está un pedacito así, sí, la tierna, ¿no? Porque está en una alineación. Es el sol, la tierra y la luna. O sea, nada la tierra más tiene una pequeña pestañita solamente. La luz del sol. Así es. Por eso se pero ve negra, pero hoy, es luna nueva. En el mes de marzo, iniciamos con una luna llena. Así es, y terminamos con una luna llena. La luna va girando alrededor de la tierra y se pone entonces entre el sol y la tierra y se ve la luna llena. Y la luna llena representa a la iglesia, tiene luz propia, la luz del sol de justicia. No tiene luz propia, sino la luz del sol. La luz del sol le da la luz a la luna. Así como nosotros recibimos la luz de Jesucristo. Y hay una gran, mejor dicho, hay un patrón de comportamiento en todo ello, porque la Biblia habla de fiestas, las fiestas de luna nueva. Cada luna nueva había una celebración. Pero era la entrada de cada mes. Bueno. Estaba marcado así. La luna nueva, la fiesta de luna nueva, más que nada era al inicio del año. Era la fiesta de las trompetas. Pero las demás lunas eran lunas llenas. Así que hay mucha enseñanza en todo ello. Pero yo he encontrado un patrón que tiene que ver con los temblores, los terremotos. Ahora en septiembre luna llena. Hubieron 2 terremotos que tienen que ver con la luna llena o luna nueva. Igual ahora el terremoto pasado tuvo que ver con una luna llena. Así que, y vienen 2 lunas llenas, así que debemos estar orando y ayunando. De eso se trata la oración y el ayuno, para buscar el rostro del Señor, pidiéndole a Dios perdón. El ayuno es arrepentimiento, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de nuestros pueblos, pecados de Villahermosa, pecados de Tabasco, pecados de Oaxaca, pecados de Guerrero, pecados que están en nuestro amado México. Solamente el cristiano puede pedir perdón por los pecados de la tierra, porque la sangre de Jesucristo está sobre nosotros para limpiarnos del pecado, y ahora nosotros como santos de Dios poder abogar por la tierra, por la humanidad de la tierra. Es el trabajo que tenemos que hacer como sacerdotes aquí en la tierra. Apocalipsis dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios el Padre, para estar aquí en la tierra. Un sacerdote es para interceder. Así que en este ayuno de 3 días es para estar cumpliendo la función sacerdotal, pidiéndole a Dios clemencia, perdón por nuestros pecados, y que no vengan esos juicios. Los juicios se pueden detener cuando hay perdón de Dios, cuando hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Más bien cuando hay un clamor a Dios. Cuando hay un clamor a Dios verdadero, y cuando la gente procede al arrepentimiento. Porque lo que dice el Señor, ¿no? ¿Cómo va a sanar nuestra tierra? Sí. Solamente cuando vea que buscamos su rostro y que nos apartamos de la maldad. Busca Ezequiel capítulo 22, versículo 30, allí habla de la función del sacerdote, que es la función del cristiano hoy en día. La iglesia es un real sacerdocio en el planeta Tierra. La iglesia es la que puede abogar por cualquier persona, en cualquier ciudad, en cualquier nación. Por eso solamente podemos alumbrar aquellos que hemos sido alumbrados con la luz del sol de justicia, para hacer una superluna aquí en la tierra y estar llevando las bendiciones del Evangelio. Dios es amor, Dios ama a toda persona en el planeta Tierra. El hombre es malo debido a la naturaleza pecaminosa heredada y se ha convertido en mayor maldad todavía debido a los demonios que están operando en la tierra. Pero Dios espera el arrepentimiento de esa persona para ser salva. Por eso predicamos el Evangelio, amigo, amiga. Tú tienes la oportunidad de esa salvación. Dios te ama, Dios quiere ayudarte, déjate ayudar. Por eso abre tu corazón, acepta a Jesucristo y entra a este movimiento de 3 días de oración y ayuno. Las circunstancias pueden cambiar en tu ciudad, en tu ranchería, en tu ejido, en tu estado, en tu nación. Solamente tenemos que seguir las instrucciones que da la palabra de Dios.
Ezequiel 22:30 dice esta instrucción. Desde el 29 dice, el pueblo de la tierra, pues estaba sucediendo como dice aquí. La tierra estaba llena de es. violencia, la Así tierra es. estaba llena de maldad, Así se es. habían corrompido. ¿Puedes El leer? pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Eso Parece un habla de la retrato de corrupción. lo que Es estamos un retrato viendo. de lo que hemos hablado, de los tiempos de Así Noé. es. Y Que estamos también de viviendo los el día de tiempos hoy. Lot. Son los tiempos de hoy. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está hablando por Busca medio de su intercesores. palabra. Está buscando a alguien Que se ponga, verdaderamente se ponga en la brecha. Que se ponga en la brecha quiere decir que se ponga delante de Dios a través de la sangre de Cristo, a la presencia de Oración Dios, y ayuno. para pedir y clamar perdón y misericordia para los pueblos. ¿Sí? Puedes leer el otro versículo, cuando no hay intercesión, Exacto. cuando el cristiano no cumple su función en la tierra como sacerdote. Porque Él quería que hubiera clamor de intercesión para que Él no destruyese la tierra. Es la voluntad de Dios Así de que es. vivamos en paz, que vivamos en plena bendición aquí en la tierra. Dios no quiere juicio, Dios quiere que siempre caminemos en rectitud, en su justicia. El juicio tiene que venir para que las personas se alineen a la justicia de Dios. Entonces, como no lo hallé, por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Por eso estamos viendo todo lo que está aconteciendo, amigos, amigas. 2018, este es un tiempo de luz por un lado, pero por otro lado también es un tiempo de juicio. Así que Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Este es un tiempo donde debemos acercarnos a Jesucristo. Estamos comenzando el mes de marzo y comenzamos con este ayuno de 3 días, hoy al término de este mes de febrero y los 2 primeros días de marzo. Y Dios comienza marzo con una luna llena, Por con eso una alineación hay que de los astros. estar a la expectativa de lo que va a suceder, porque algo va a pasar. Pero eso nos habla de acercarnos a Dios. El patrón que exacto. hemos visto en septiembre pasado Así y ahora es. en febrero, ¿Se repite? no, habla de que en México ha habido temblores y sigue O sea, no ha temblando. dejado de temblar. No ha dejado de temblar. Así que Sí, necesitamos porque por vemos eso que clamar también a Dios. hay una alineación de estos temblores, por ejemplo, vemos que tiembla en Oaxaca, de ahí se va hacia la parte de Sí, Puebla todo está y ya de ahí el conectado. Popo empieza a echar Todo fumarolas. está conectado. Sí, todo está conectado, Es una conexión. una conexión. Así que Dios está en control, amigo, amiga. La profecía no es para que Haya miedo, haya miedo, sino todo lo contrario. que te acerques a Dios. Sino que Dios es misericordioso al revelarnos lo que va a acontecer y por qué va a acontecer, para que nos apercibamos de toda la situación y nos arrepintamos y nos acerquemos a Dios y estemos bajo protección. En la medida que prediquemos el Evangelio y se extienda más el Evangelio de Jesucristo en una ciudad, entonces esa ciudad será muy bendecida por Dios. Habrá paz, habrá gozo, habrá alegría, habrá prosperidad. Necesitamos orar por nuestras ciudades. Pues porque En Dios este quiere ayuno sanar la tenemos que tierra, hacerlo. quiere sanar el corazón del hombre y cuando uno viene a Cristo y el corazón es sanado y es transformado, entonces también cambia la tierra, Sí. porque entonces ya las actitudes malignas son cambiadas por buenas y entonces Dios sana la tierra y Dios quiere sanar la tierra, pero está todavía esperando que el hombre se arrepienta. Por eso hay solución a cualquier problema del hombre en la tierra, Así de un es. matrimonio, de una familia, de una sociedad, de un gobierno. La solución está en Jesucristo. Y tenemos en Jesucristo armas poderosas como la oración y el ayuno, precisamente para enfrentar cualquier circunstancia y cambiar las circunstancias que nos agobian. No estamos aquí para estarnos quejando de la situación, sino para estar actuando en fe,
Actuar en fe es actuar siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Este es un tiempo de orar y de ayunar. Este es un tiempo de buscar a Dios para reflexionar en nuestras vidas, qué hemos hecho, de qué tenemos que arrepentirnos y asumir nuestra responsabilidad como seres humanos en la tierra, porque estamos de paso. La vida en la tierra es temporal. En cambio, hay una eternidad. La eternidad está con Jesucristo. En su primera venida, Jesucristo dijo: voy a regresar a la presencia de mi Padre en el cielo voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes, porque donde yo voy a estar, también ustedes estarán, y regresaré a buscarles. O sea que Jesucristo viene de nuevo a la tierra a buscarnos y llevarnos al cielo. Nuestra morada es eterna. Estaremos temporalmente en la tierra. Jesucristo vendrá de nuevo y temporalmente estará en la tierra 1000 años. 1000 años delante de Dios es solamente un día. Así que no es mucho tiempo delante de Dios. La vida en la tierra es temporal y después vendrá la vida en la eternidad. Así Son es. promesas de Jesucristo. Pero Vamos. imagínate, si para Dios 1000 años aquí en la tierra es como un día, 1000 años en la tierra, un día delante de Dios. tremendo. Esas son las Proporciones. las proporciones de los tiempos que la Biblia nos los muestra. O sea, en entonces la revelación. vida de uno, 70, 80, 90 No, años. ¿qué es la vida del hombre? Dice la Biblia Un soplo. que es un soplo, Sí. que es como las tinieblas, aparece en la mañana y a Ándale. mediodía se desapareció. Así es. Es como la flor de un día, sale el sol y ya se marchitó. Así es. Esa es la vida humana en el planeta Tierra delante de Dios. Por eso tenemos que ser sabios en la vida en Como la tierra, como tenemos que buscar a Dios. Los macuilís y los guayacanes de aquí tan bellos. Sí. Pero es efímero. Dura 2, 3 días la Sí. flor y ya. Y Ya. se fue. Así es la Todo vida su humana. esplendor. La palabra de Dios nos muestra de que es la voluntad de Dios para que la iglesia camine en la llenura del Espíritu Santo. Todos los que somos cristianos debemos estar llenos del Espíritu Santo. Jesucristo envió al Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios nos guiara y debemos caminar con el Espíritu de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu. Porque Cómo vivir con el Espíritu Santo. Y aquí la Biblia en este capítulo habla precisamente que debemos estar predicando el Evangelio, porque la solución a la corrupción de la tierra, a la corrupción de la sociedad, está en Jesucristo, cuando Jesucristo llega a un corazón. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la promesa que Dios tiene para toda la tierra o para todas las naciones de la tierra. Toda la tierra será libertada a esta libertad gloriosa que hoy tenemos los hijos de Dios. Por eso predicamos el Evangelio en toda ciudad, en toda nación. Esta es la esperanza de que un día Cristo regresará. Todo lo que hoy vemos en lo natural, tanta violencia, tanta muerte, acabará. Jesucristo viene a establecer un reino de paz, de justicia y de gozo. Por eso, caminemos con el Espíritu Santo, Él nos ayudará. Así es. Hasta aquí nuestro programa, esperamos que las bendiciones hayan estado con ustedes y les invitamos para que entren a este ayuno de 3 días donde estaremos buscando el rostro del Señor, reprendiendo toda corrupción en nuestras ciudades y naciones. Gracias por habernos acompañado. Dios les Hasta bendiga. nuestro próximo programa, Dios mediante.